Ok, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es el agua. Ese es el siguiente tema, el agua. Vamos a ver diferentes cosas del agua que nos van a ayudar a explicar algunas de sus características y a entender algunas otras. Entonces, antes de eso vamos a explicar qué es una molécula, porque la molécula del agua es una molécula, entonces tenemos que saber qué es una molécula. Entonces, una molécula es la unidad más pequeña de una sustancia química que está formada por dos o más elementos. Entonces, estos elementos van a poseer las características de dicha sustancia. Entonces, la molécula específica de algún compuesto va a tener solo características de ese compuesto, nada más. Entonces, si tenemos la molécula del agua, esta va a estar formada por dos elementos que son el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, específicamente está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Estas moléculas van a estar unidas entre sí por enlaces covalentes polares, debido a que, como vimos, esos enlaces se están formados por dos no metales diferentes, o sea, dos no metales que no son el mismo elemento, y aquí tenemos dos no metales que no son el mismo elemento, entonces son enlaces covalentes polares. Entonces, desde una perspectiva matemática, si tenemos la molécula del agua, que es un oxígeno y sus dos hidrógenos, de una perspectiva matemática, su molécula no va a tener una forma lineal, sino va a formar un ángulo de 104.5 grados. Eso desde la perspectiva matemática. Debido a la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y los dos hidrógenos, ya que vimos que el oxígeno era de los más electronegativos y los hidrógenos de los menos electronegativos, la diferencia de electronegatividad va a hacer que los electrones de ambos elementos pasen más tiempo del lado del oxígeno. Es decir, al ser un enlace covalente polar, esto quiere decir que se van a compartir los electrones. Sin embargo, por la electronegatividad, los electrones compartidos van a pasar más tiempo del lado del oxígeno y menos tiempo del lado de los hidrógenos. Como resultado de esto, se van a generar dos iones, por así decirlo. Bueno, tres iones. Se van a generar un anión, que será el oxígeno, que va a obtener una carga parcial negativa, y se van a generar dos cationes, que van a ser los hidrógenos, que van a obtener una carga parcial positiva. Debido a la generación de estos iones, esta molécula va a pasar a ser una molécula bipolar, y como vimos anteriormente, las moléculas bipolares o los bipolos van a ser moléculas con dos polos. O sea, esta molécula va a tener un polo positivo, que son los hidrógenos, y un polo negativo, que es el oxígeno. Entonces, como vimos hace poquito con las fuerzas intermoleculares, vimos los puentes de hidrógeno. Entonces, como tenemos una molécula bipolar que va a tener dos polos, entonces va a ser fácil que se formen puentes de hidrógeno, porque vimos que los puentes de hidrógeno se forman cuando hay dos polos, y estos puentes de hidrógeno son un poco más fuertes que las fuerzas de Van der Waals y las fuerzas de London. Sin embargo, son menos fuertes que los enlaces. Entonces, los enlaces de hidrógeno van a ser fáciles que se formen, y en la forma líquida del agua se van a poder formar hasta 3.4 puentes de hidrógeno, y en forma sólida se van a poder formar hasta 4 puentes de hidrógeno. Debido a que las moléculas del agua, cuando están en estado gaseoso, no pueden, forman puentes de hidrógeno, pero son muy breves y se rompen muy fácilmente. Entonces, por eso es que no forman tantos puentes de hidrógeno. En su forma líquida, los puentes de hidrógeno se mantienen un poco más, pero igual son breves y se rompen fácil, pero se rompen y se forman fácil. Entonces, debido a la formación muy rápida de estos puentes y que se rompen muy fácilmente, el agua líquida
va a propiciar que su estructura de la molécula sea inestable y que se pueda adaptar al recipiente en el que está contenido. Ahora, la densidad del agua, bueno, primero vamos a definir qué es la densidad. Esta es una propiedad física que se define como la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa, y depende de varios factores como la temperatura, la presión y la salinidad. Pero el agua en estado líquido tiene una densidad de aproximadamente 1000 kilogramos por metro cúbico, y en estado sólido, o sea sin salinidad ni nada, tiene una densidad de 917 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Aparte de esta propiedad, también cuenta con tiene muchas propiedades, ¿no? Pero vamos a mencionar otras tres, que son la capilaridad, la tensión superficial y el calor específico. La capilaridad se define como, es una propiedad de los líquidos en el que tienen la capacidad de subir o bajar a través de un sólido, y específicamente cuando son tubos muy delgados o capilares, como los capilares en las venas y en las arterias. Bueno, eso es otro tema, pero la capilaridad básicamente es la capacidad que tiene el agua, específicamente en este caso, de subir o bajar a través de tubos muy chiquitos. Entonces, ¿por qué sucede esto? Vamos a hablar primero de la tensión superficial, que es lo que sigue. La tensión superficial es también una capacidad de los líquidos en el que hace que el líquido, o sea la superficie, o sea la parte más superficial o la parte que más está hacia la superficie, se comporte como una membrana. Entonces las moléculas, como vimos, van a ejercer fuerzas intermoleculares que van a hacer que las moléculas se mantengan juntas. Debido a esto, la capa más hacia afuera, o sea más a la superficie, se va a comportar como una membrana, y la capa, el agua que está por debajo no van a tener tanto estas fuerzas, pero la capa de hacia la superficie va a tender a juntarse más y a disminuir como el espacio libre en esa capa superficial. Entonces es por esto que muchos insectos pueden mantenerse como flotando por el agua, o sea, sin que se hundan, o objetos muy chiquitos como un clip. Es por eso que se pueden mantener flotando, debido a que la superficie libre del agua, o sea la que no, está libre de moléculas, pues es muy chiquita, entonces puede soportar a objetos o a insectos muy ligeros. Entonces esto va a influir en su capilaridad. La capilaridad, como vimos, es la capacidad de que el agua suba o baje en tubos muy chiquitos. Entonces esto se va a combinar con la tensión superficial, que, como vimos, la tensión superficial es cuando se generan fuerzas intermoleculares, entonces hacen que el espacio de la superficie sea más chiquito. Entonces, junto con eso, y que las paredes del tubito así chiquito, imaginemos que esto es un tubito así agrandado, van a ejercer como fuerzas hacia el agua, y van a propiciar que junto con la tensión superficial se eleve o se haga hacia abajo, vaya hacia abajo. Ahora vamos a pasar a la última característica que enumeramos, que es el calor específico. Este se define como la energía que se necesita para aumentar 1 grado la temperatura de 1 kilogramo de masa. En el caso del agua, esta tiene un calor específico muy alto, es decir, necesita mucha energía para poder calentarse. Entonces esto es lo que hace que sea un excelente o un buen regulador de la temperatura. En específico, el calor específico del agua es de 1 caloría por gramo por grado Celsius. Ahora, para explicar la siguiente característica, que es la disociación del agua, necesitamos recordar algunas características de los ácidos y bases, debido a que esto va a ser un punto importante. Entonces, vamos a ver 2 teorías y las características de estas teorías que
van a ayudarnos a entender un poco mejor el tema. La primera teoría que vamos a ver es la teoría de Arrhenius de los ácidos y bases. Entonces, esta teoría fue publicada fue postulada en 1884 y define a los ácidos y bases de la siguiente forma. Define al ácido como la sustancia eléctricamente neutra que en disociación acuosa, o sea, diluida en agua, se disocia. O sea, disociación significa que una molécula se separa, un compuesto se separa y se recombina, ¿ok? Entonces, defino a los ácidos como a las sustancias neutras que en disolución, o sea, sustancias neutras disueltas en agua que se separan y se recombinan formando protones. Como vimos ya antes, los protones van a ser hidrógenos con un protón, o sea, sin electrones, ¿ok? Entonces, esos son los ácidos. Ahora las bases. Estas van a ser igual sustancias neutras diluidas en agua en disolución acuosa que se separan y se recombinan formando iones hidronio. Ahora, los iones hidronio van a ser moléculas OH negativas, o sea, van a estar compuestas por un oxígeno y un hidrógeno, y van a ser, como vimos, la diferencia de electronegatividad del oxígeno va a hacer que se obtenga una carga parcial negativa y el oxígeno una carga parcial positiva. Entonces van a ser moléculas OH negativas compuestas por un oxígeno y un hidrógeno. Entonces, en esta teoría de Arrhenius, los ácidos van a disociarse y van a generar protones, y las bases se van a disociar y van a generar iones hidronio. Sin embargo, esta teoría, al ser postulada, presentaba algunas limitaciones, por lo que tiempo después se generaron dos nuevas teorías, que son las de Bronsted y la de Lowry. Sin embargo, al tener muchas similitudes, se combinaron y formaron la teoría de Bronsted-Lowry. Esta, que es la que vamos a tomar en cuenta, explica que los ácidos van a ser cualquier especie química capaz de ceder protones a otra sustancia. O sea, va a ser cualquier elemento capaz de dar hidrógenos. Entonces, esos van a ser los ácidos. Ahora, las bases van a ser cualquier especie capaz de aceptar protones. Entonces, los ácidos van a ceder hidrógenos o van a dar hidrógenos, y las bases van a aceptarlos. Van a aceptar los hidrógenos. Esos van a ser los ácidos y las bases. Entonces, ahora que ya entendimos esto, vamos a pasar ya a la disociación del agua. Una característica curiosa del agua es que esta es capaz de dar y aceptar protones. Entonces es capaz de comportarse como un ácido y como una base. A este tipo de sustancias, o a sustancias que tienen este comportamiento, se les conoce como sustancias anfóteras, o sea, capaces de comportarse como ácidos y bases. Entonces, ya teniendo claro qué es la disociación, que recordemos que es la separación y recombinación de moléculas, entonces, si vamos a hablar de disociación del agua, entonces vamos a ver la separación y recombinación de las moléculas del agua. Para explicar la disociación del agua, vamos a imaginar que tenemos dos moléculas de agua. Como vimos, la molécula del agua está compuesta por un oxígeno y dos hidrógenos. Entonces, si tenemos dos moléculas, vamos a tener dos moléculas de eso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? O sea, imaginemos que estas moléculas están en estado líquido, entonces están formando puentes de hidrógeno. Y para formar los puentes de hidrógeno necesitan estar a cierta distancia entre ellas. Sin embargo, ¿qué pasa si están incluso un poquito más cerca que esa distancia? En este caso planteado, lo que puede llegar a suceder es que uno de los hidrógenos se vea atraído por el oxígeno de una de las moléculas. Entonces, si tenemos las dos moléculas iniciales y sucede esto, una de las moléculas va a pasar a tener 3 hidrógenos y un oxígeno, y la otra molécula va a pasar a tener un oxígeno y un hidrógeno. Entonces, esto es la disociación del agua, que pasan a separarse
y recombinarse. Entonces, una de las moléculas se separó y la otra se recombinó con uno de los hidrógenos. Entonces, si esto lo vemos desde una ecuación química, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 2H2O. Entonces vamos a tener H2O más H2O. Y lo importante de esto es que esta disociación es reversible. O sea, pueden volver a su estado inicial las moléculas y a tener ambas dos hidrógenos. Entonces en la ecuación vamos a poner una flechita hacia la derecha y otra flechita hacia la izquierda, que da a entender que esto es reversible. Entonces en los reactivos, que son los iniciales, que son las dos moléculas, que son H2O más H2O, va a dar como resultado dos productos. ¿Qué van a ser estos dos productos? Van a ser la molécula con 3 hidrógenos, que va a ser un H3O positivo, y porque va a tener 3 hidrógenos, o sea, 3 protones extras, y vamos a tener además una molécula OH negativa, o sea, la molécula que perdió su hidrógeno. Entonces va a estar formado por un solo oxígeno y un solo hidrógeno y va a ser negativa. Entonces, estas dos moléculas resultantes van a tener un nombre. La molécula con 3 hidrógenos va a pasar a ser llamada ion hidronio. ¿Ok? Entonces, este ion hidronio también va a tener, o sea, va a estar acompañado de un ion hidroxilo, que va a ser la molécula sin un hidrógeno. Entonces, el ion hidronio va a ser la molécula con 3 hidrógenos y el ion hidroxilo va a ser la molécula con un solo hidrógeno, o sea, que perdió. Entonces, ¿qué va a significar esto? Como vimos antes, los ácidos van a ser sustancias capaces de dar protones, o sea, dar hidrógenos. Entonces, en este caso, ¿quién va a dar los hidrógenos? Una de las moléculas va a dar los hidrógenos, entonces una se va a comportar como un ácido. Y la otra, como vimos, las bases van a ser sustancias capaces de aceptar hidrógenos. Entonces la que aceptó, o sea, la que tiene 3 hidrógenos, se va a comportar como una base porque aceptó un hidrógeno. Entonces, las dos moléculas resultantes van a comportar como un ácido y como una base. Entonces, si volvemos a la ecuación química, la molécula que dio los hidrógenos se va a comportar como un ácido, y la molécula en los productos que aceptó los hidrógenos se va a comportar como una base. Entonces, ahora imaginemos que tenemos solo una molécula de agua, que sería H2O. Si esta molécula se disocia, va a generar un protón y un ion hidroxilo, o sea, un OH-. Entonces, ¿qué pasa con esto? La reacción de disociación de dos moléculas y de una molécula van a estar en equilibrio. ¿A qué me refiero con esto? Si tomamos el primer ejemplo de la disociación de las dos moléculas, si una molécula, dos moléculas se disocian, en alguna otra parte del líquido, dos moléculas van a volver a su estado natural. Entonces, es como dar y recibir, digamos. Entonces, si una molécula, en esta parte del líquido, ¿no?, se disocia, otra molécula que estaba aquí disociada se va a volver a unir a su forma inicial. Entonces, si una se disocia, otra se va a volver a unir. Entonces, esto es un equilibrio. Y lo mismo pasa con el segundo ejemplo que dimos, que una sola molécula se disocia y genera un protón y un ion hidroxilo. Entonces, si una molécula se disocia en una parte, la otra molécula en otra parte se va a volver a unir. Entonces, en ambos ejemplos hay un equilibrio. A este equilibrio, si lo vemos de forma, si lo establecemos como una ecuación, va a ser una constante de equilibrio. Entonces, si representamos este equilibrio como una constante, una constante de ese equilibrio, quedaría que para calcular esta constante tenemos que multiplicar la concentración de productos de la reacción y dividir
esta multiplicación entre el producto de la concentración de los reactivos. En este caso, los reactivos, en el último ejemplo que dimos de la única molécula que se disocia, en este caso los reactivos va a ser esa molécula, la molécula del agua, y los productos van a ser el protón y el ion hidroxilo. Entonces, si esto lo sustituimos en la ecuación de la constante de equilibrio, va a quedar como constante de equilibrio es igual a, arriba ponemos el protón y por multiplicando al ion hidroxilo, y esto lo dividimos entre el agua, o sea el H2O. Pero hay dos constantes que sí tenemos, o sea dos valores que sí tenemos, que es la concentración del agua, o sea la concentración de los reactivos, y esto es igual a 55.5 moles. Esta constante, bueno, la concentración del agua se considera constante debido a que se mantiene sin importar si hay algunos solutos en el agua, ¿ok? Entonces, ya tenemos una constante que es el agua. Ahora tenemos otro valor que es la constante de equilibrio. Esto ya se midió y esto es igual a 1.8 por 10 a la menos 6 moles. Entonces, si agrupamos términos semejantes en la ecuación del equilibrio, vamos a tener a la constante del agua y a la constante de equilibrio de un lado y a los productos del otro lado, que son el protón y el ion hidroxilo, ¿no? Entonces, al realizar al pasar el agua al otro lado, pues va a pasar multiplicando. Entonces, al realizar el producto de la constante de equilibrio por la constante del agua, nos va a dar que es 1 por 10 a la menos 14 moles al cuadrado, ¿ok? Este resultado se llama producto iónico del agua y va a dar como resultado la constante del agua, ¿ok? O sea, KW. Nos va a dar KW, esa es la constante del agua. Y la constante del agua va a ser igual al producto, o sea, la multiplicación de los protones por los iones hidroxilo. Entonces, ya tenemos la constante del agua, o sea, ya tenemos el valor de la constante del agua. Y en el agua líquida, o sea, en el agua pura, la cantidad de protones y de iones hidroxilo se van a mantener iguales, o sea, no van a cambiar, a menos que sea alguna sustancia ácida o básica, por eso lo vamos a explicar ahorita. Entonces, como se va a mantener se van a mantener en igual medida, podemos conocer sus valores. Entonces, los valores de los protones o los hidrógenos va a ser de 1 por 10 a la menos 7 moles entre litro, ¿ok? Y el valor de los iones hidroxilo, la concentración de los iones hidroxilo en agua pura es de 1 por 10 a la menos 7 mol entre litro, ¿ok? Entonces, al multiplicar estos dos valores, pues nos va a dar la constante del agua, que es 1 por 10 a la menos 14 moles al cuadrado. Entonces, ya tenemos esto. En una sustancia que no sea agua pura y que si haya diferencias de protones y de iones hidroxilo, si los iones hidroxilo aumentan y se mantiene el equilibrio que vemos ahorita, y los iones y los protones aumentan, los iones hidroxilo van a disminuir para mantener esta constante del agua. Entonces, esto va a suceder viceversa, es decir, que si los iones hidroxilo aumentan, los protones van a disminuir. Ahora, si nosotros sabemos la concentración, la relación de una disolución entre la concentración de los protones y de los iones hidroxilo, podemos saber si una sustancia es básica, neutra o ácida. Una sustancia será ácida si la concentración de los protones, o sea, de los hidrógenos, es mayor a la de los iones hidroxilo. Esta será una sustancia ácida. Una sustancia será neutra si la concentración de protones y de iones hidroxilo es igual o es la misma. Y
una sustancia será básica si la concentración de ion o de protones es menor que la concentración de iones hidroxilo. O sea, si hay más protones, si hay menos protones que iones hidroxilo. Aunque esta clasificación, si bien es útil, suele ser algo como incómoda debido a lo laboriosa que es. Entonces, debido a esto, un químico danés llamado Sorensen creó una escala logarítmica en donde toma en cuenta la concentración de los protones y la concentración de los iones hidroxilo, o sea, los OHs. Entonces, a estas escalas las llamó escala de pH y escala de pOH. ¿Por qué se llaman así? Porque la escala de pH es la abreviatura de potencial de hidrógeno, o sea, la cantidad potencial de protones, y el pOH se llama así porque es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidroxilo. Entonces, por eso que se llama pH y pOH. Entonces, para calcular estas escalas, o bueno, estos valores, tenemos dos operaciones. Una operación para el pH, que es igual a menos el logaritmo de la concentración de los protones. Y luego tenemos la otra operación que es para el pOH, que es igual a menos el logaritmo de la concentración de los OH o de los iones hidroxilo. Entonces, al realizar estas operaciones, obtenemos una escala de pH que va del 1 al 14, porque vimos que la constante del agua llega hasta el 14. Entonces, la escala del pH va del 1 al 14 y la escala del pOH al realizar las operaciones va del 14 al 1, ¿ok? Y algo curioso que si estudiamos más esto, podemos ver que la suma de la escala de pH y la escala del pOH al sumarse dan 14, o sea, dan la constante del agua, o sea, la constante del equilibrio. Entonces, pues es algo útil. Entonces, si retomamos las reglas que vimos antes de si una sustancia es ácida, neutra o básica, y le aplicamos los pHs, nos quedaría de la siguiente forma. Una sustancia será ácida si su pH es menor que 7 y su pOH es mayor que 7. ¿Ok? Una sustancia será neutra si su pH y pOH son igual a 7. Y una sustancia será básica si su pH es mayor a 7 y su pOH es menor a 7. O sea, ven como el pH va del 1 al 13 y el pOH va del 13 a el 1. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a continuar hablando sobre ácidos y bases. Pero ahora vamos a hablar sobre las fuerzas de ácidos y bases. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hablar de qué tan fuerte o qué tan débil va a ser un ácido o una base. Entonces, partiendo de la teoría de Bronsted y Lowry que vimos anteriormente, que dice que un ácido es una sustancia que da protones y una base es una sustancia que recibe protones, entonces, o bueno, que acepta hidrógenos. Entonces, podemos tomar un ejemplo de que tenemos un ácido, ¿no? Y ese ácido tiene un protón. Entonces, inicialmente ese protón está unido al ácido con cierta fuerza. Al disociarse, este protón, y el ácido al ceder o al dar ese hidrógeno a una base, lo va a dar con cierta fuerza. Entonces, un ácido va a ser fuerte, o sea, si lo tomamos así, un ácido va a ser fuerte dependiendo de su... Bueno, un ácido es menos o más fuerte dependiendo de su capacidad de dar electrones, o sea, dependiendo de qué tantos electrones puede dar.
Entonces, si lo vemos de esa forma, un ácido va a ser más o menos fuerte dependiendo de su capacidad de dar iones hidrógeno, o sea, de dar protones. Entonces, si un ácido tiene menos capacidad de dar hidrógenos, va a ser un ácido débil, y si tiene una mayor capacidad va a ser un ácido fuerte. Entonces, lo mismo o algo similar pasa con las bases. Las bases van a ser más o menos fuertes dependiendo de su capacidad de aceptar protones, o sea, de aceptar hidrógenos. Entonces, si una base tiene una capacidad menor de aceptar hidrógenos, es una base débil, y si tiene una capacidad mayor de aceptar hidrógenos, es una base fuerte. Aunque estas fuerzas son relativas debido a que dependen mucho de con quién juntemos a los elementos, porque si juntamos un ácido que relativamente tiene una capacidad muy fuerte de dar hidrógenos, pero tenemos una base que tiene una capacidad muy débil de aceptar hidrógenos, entonces el ácido va a quedar como que es un ácido débil, porque aunque da hidrógenos, la base no los va a aceptar completamente, entonces va a quedar como un ácido débil. Entonces, para resolver esto, se estableció que una base o un ácido serán fuertes dependiendo de cómo reaccionen con el agua. ¿Ok? Entonces, un ácido, vamos con los ácidos. Un ácido va a ser fuerte si reacciona completamente con el agua y genera iones hidronio, o sea, H3 o más. ¿Ok? Entonces, y un ácido va a ser débil si reacciona parcialmente, o sea, más o menos con el agua. Entonces, un ácido va a ser fuerte si es capaz de dar muchos protones al agua, y va a ser débil si tiene capacidad de dar poquitos o menos que muchos al agua. Entonces, al combinar un ácido con un agua, este ácido se va a comenzar a disociar, o sea, como vimos antes, se va a separar y se va a recombinar. Y también, como vimos antes con el agua, esta reacción va a causar otra reacción en reversa. O sea, si un ácido se disocia, o sea, se separa, en otra parte de esa mezcla de agua y ácido se va a juntar otra vez, o sea, va a juntarse otra vez inicialmente. Entonces es igual un equilibrio. Y como dijimos antes con el agua, este equilibrio va a tener una constante. Y como vimos igualmente con el agua, esta constante de equilibrio va a ser igual al producto, bueno, a la multiplicación de los productos de la reacción divididos entre la multiplicación de los reactivos de la reacción, o bueno, de la reacción. Entonces, si tenemos un ácido que reacciona con el agua y lo ponemos en una ecuación, lo ponemos junto con la constante de equilibrio, como pasó con el agua, esta va a dar igual a que tenemos va a dar que el agua va a ser igual a una constante en este equilibrio. ¿Ok? Entonces, si juntamos términos semejantes y pasamos el agua del otro lado junto con la constante de equilibrio, entonces nos va a dar una nueva constante. Esta constante se va a llamar Ka, o constante de disociación de acidez. ¿Ok? Y va a ser como el medidor de la concentración de acidez de un ácido. O sea, va a ser como la constante del agua. O sea, va a ser como la constante del agua que vimos, que es Kw. Pero como vimos con Kw, tiene una forma más fácil de calcular la fuerza o debilidad de un ácido. Esta forma más fácil va a ser la pKa. La pKa va a ser muy parecida al pH. El pH mide la concentración de los protones en el agua, ¿ok? Entonces, la pKa va a medir la fuerza relativa de un ácido. Entonces, como el pH también tiene una operación que es el menos logaritmo de la concentración de los hidrógenos, la pKa va a ser igual a menos
logaritmo de la constante de acidez. En esta nueva escala que es pKa, entonces los ácidos que tengan una pKa menor a 7 van a ser ácidos fuertes. Entonces aquí los ácidos fuertes se pueden como dividiendo. Entonces los ácidos que tengan un pKa de 1 van a ser unos ácidos súper fuertísimos, y los que vayan subiendo se van a ir haciendo más débiles, y si pasan después de 7 y tienen un pKa mayor a 7 van a ser ácidos débiles hasta llegar al 14, en donde se va a decir que son ácidos súper débiles. Y si vamos de reversa y los ácidos débiles comienzan a bajar su pKa hasta llegar o ya pasar el 7, van a ser ácidos fuertes. Entonces básicamente el pKa es como el pH de los ácidos, pero el pKa va a medir qué tan fuerte o débil es un ácido. Entonces, ¿ahora qué pasa cuando no sabemos la concentración de un ácido en una disolución? Para resolver esta pregunta, vamos a utilizar o se utiliza una técnica que se llama titulación, en específico la titulación de un ácido. Esta es una técnica de laboratorio que es usada para determinar la concentración desconocida o que no conocemos de una disolución ácida mediante la aplicación, la aplicación controlada de una base que sí conocemos su concentración. Esto también se puede hacer viceversa. Entonces, el procedimiento de esta técnica primero va a ser colocar una cierta cantidad de ácido que en un recipiente. Generalmente este recipiente suele ser un matraz. Después, a esta pequeña porción que tomamos del ácido que no sabemos su concentración, le vamos a agregar un indicador. Este indicador puede ser uno como el fenolftaleína o el anaranjado de metilo. Estos indicadores van a marcar el cambio del pH cambiando de color, es decir, ahorita vamos a explicar un poco más de esto, pero cuando sucede un punto en el procedimiento va a cambiar de acuerdo al pH. Entonces, al agregar, este es el propósito de agregar el indicador. Después vamos a agregar el titulante. ¿Qué va a ser el titulante? Este va a ser la base, básicamente va a ser la base que vamos a agregar a la concentración del ácido que ya tenemos en el matraz. El titulante, la base, se tiene que añadir lentamente con una bureta. De esta forma podemos como controlar la cantidad que se va añadiendo a la concentración que tenemos en el matraz de ácido. Después de esto, ya va a llegar un punto en el que todo el ácido va a reaccionar con la base. Este punto se llama punto de equivalencia. En este punto, la cantidad de moles de base añadida es igual a la cantidad de moles de ácido. O sea, la cantidad de base y la cantidad de ácido son iguales. Entonces, ya que ha llegado al punto de equivalencia, vamos a utilizar una ecuación. Esta se ve aquí en pantalla. Es M sub A por V sub A es igual a M sub B por V sub B. Entonces, la M sub A va a ser la molaridad del ácido que no conocemos. La V sub A es el volumen de la solución ácida. La M sub B es la molaridad de la base que sí conocemos, y la V sub B es el volumen de la base que se ha añadido. Entonces, ya que conocemos el procedimiento básico de la titulación de un ácido, vamos a ver el comportamiento de los ácidos dependiendo si son fuertes o débiles. En una titulación de un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico,
estos ácidos se van a disociar completamente en agua y esto va a hacer que se liberen una gran cantidad de protones, o sea, de hidrógenos, o una gran cantidad de iones hidróneo, o sea, los OH3 o más. Entonces, el pH de la solución antes del punto de equivalencia va a ser bajo debido a que hay una alta concentración de protones, o sea, aún no le agregamos la base, entonces aún hay mucho ácido que no está neutralizado. La neutralización es cuando los ácidos y las bases como que se cancelan, están en un mismo nivel. Esto también es el punto de equivalencia, o sea, la neutralización sucede en el punto de equivalencia. Entonces es por esto que el pH va a ser bajo antes del punto de equivalencia, por lo que dijimos. Y conforme vayamos agregando mayor concentración de base, los iones hidroxilo, o sea los OH-, van a reaccionar de forma rápida con los protones del ácido, formando así agua. Antes del punto de equivalencia, el pH sigue aumentando de forma lenta, o sea, de forma gradual, y por lo tanto la solución aún sigue siendo ácida. Sin embargo, cuando se llega al punto de equivalencia, o sea, es cuando ya se ha añadido suficiente base para neutralizar al ácido. Entonces, ya cuando está en el punto de equivalencia, el pH va a ser de aproximadamente 7, o sea, neutro, ya que sucedió la neutralización. Después del punto de equivalencia, si seguimos agregando base, esto va a contribuir al exceso, o sea, que se genere un exceso de iones OH-, lo que va a provocar que después del punto de equivalencia el pH suba de forma muy abrupta. O sea, comenzamos con el pH subiendo de forma lenta. Después del punto de equivalencia, si seguimos agregando base, el pH se va a disparar. Entonces se va a generar una solución alcalina. Entonces, ¿cómo vamos a saber que el pH subió de esta forma? Vamos a saberlo por el indicador, que como dijimos antes, lo vamos a agregar para saber cuando el pH cambie. Entonces, si agregamos un indicador que al principio es amarillo, cuando el pH cambie de forma abrupta, el color va a cambiar de forma abrupta también. Entonces imaginamos que se va a tornar de color azul. Entonces, va a ser primero amarillo y después rápidamente se va a tornar en un color azul. De esta forma vamos a saber cuando el pH cambie, entonces vamos a saber cuando la neutralización sucede y vamos a saber también cuando la solución comience a ser alcalina. Entonces, ya que vimos el comportamiento de un ácido fuerte en la titulación, vamos a ver el comportamiento de un ácido débil en la titulación. Su comportamiento es diferente al de un ácido fuerte debido a que la disociación del ácido débil va a ser parcial, a diferencia de la disociación del ácido fuerte, que va a ser completa. Entonces, en la disociación de un ácido débil, solo una pequeña parte de las moléculas del ácido va a liberar protones y el resto de las moléculas, o la mayoría de las moléculas de ese ácido, van a quedar sin disociarse. Entonces, al inicio, o sea, antes del punto de equivalencia, ya cuando iniciamos la titulación, el pH inicial va a ser más alto que en el caso del ácido fuerte, debido a que hay menos concentración de protones. Entonces, ya al añadir la base, o sea, el titulante con hidroxilo, o sea, los OH- van a reaccionar con los protones del ácido débil. Entonces, además de esto, conforme vayamos agregando titulante o base, esto va a provocar también que más moléculas del ácido débil se disocien, desplazando el equilibrio hacia la formación de más protones, o sea, se va a propiciar la formación de más protones. Y a diferencia del ácido débil, antes del punto de equivalencia,
el aumento del pH en la solución va a ser incluso más lenta, o sea, incluso más gradual que en el caso del ácido fuerte. Y algo curioso que pasa aquí es que antes de llegar al punto de equivalencia, la solución parece tener una capacidad amortiguadora. Esto ocurre debido a que en la disolución hay un ácido débil y también está su base conjugada, lo que va a formar un sistema amortiguador. Esto lo vamos a ver ahorita. Pero el punto es que este sistema amortiguador que se genera, que también se llaman sistemas buffer, resisten grandes cambios en el pH, por lo que si añadimos pequeñas cantidades del titulante o de la base, el pH no se va a cambiar o no va a cambiar de forma drástica. Antes del punto de equivalencia, o sea, como a la mitad del proceso del punto de equivalencia, la cantidad de ácido débil y su base conjugada es igual. Entonces, aquí el pH va a ser igual a la pKa del ácido. Entonces, esto nos va a permitir calcular la fuerza relativa del ácido débil. Si tomamos como ejemplo el ácido acético, el pKa va a ser aproximadamente de 4.76. Entonces, como dijimos, el cambio de pH va a ser muy lento. Entonces vamos a tener que agregar mucho más titulante. Entonces, ya en el punto de equivalencia, todos los protones del ácido han reaccionado con la base que añadimos. Entonces, en este punto, toda la solución tiene solamente la base conjugada del ácido débil. Y a diferencia de una titulación con ácido fuerte, el pH en el punto de equivalencia de un ácido débil va a ser mayor que 7. Ya después del punto de equivalencia, si seguimos añadiendo incluso más base, va a suceder algo parecido como con el ácido fuerte. Entonces el pH va a aumentar rápidamente debido a que hay un exceso de iones OH-. Sin embargo, este cambio va a ser ciertamente más gradual que el cambio abrupto del ácido fuerte en la titulación. Ahora bien, ya que explicamos el proceso de titulación de un ácido, como dijimos, vamos a explicar las disoluciones amortiguadoras. Estas también pueden ser conocidas como buffers, las cuales son soluciones que tienen la capacidad de mantener el pH relativamente constante. Esto es solo cuando se añaden cantidades pequeñas o moderadas de ácidos o bases. Si se supera la capacidad de estas disoluciones para neutralizar esos ácidos o bases, pues obviamente no van a funcionar. Este tipo de disoluciones amortiguadoras se encuentran mucho en los procesos biológicos, debido a que son esenciales para la supervivencia de las células, de las células en el cuerpo humano en este caso. Entonces, un sistema de disolución amortiguadora suele estar compuesto primero, en el primer caso, de un ácido débil y su base conjugada, y en el segundo caso de una base débil y su ácido conjugado. Por ejemplo, tenemos un ácido débil que es el ácido acético y su base conjugada que es el acetato. Otro ejemplo, tenemos la base débil que es el amoníaco y su ácido conjugado que es el ion amonio. Estos son ejemplos de disoluciones amortiguadoras. ¿Cómo funcionan estos sistemas? Cuando se agrega un ácido fuerte a una disolución amortiguadora, los iones hidrógeno adicionales reaccionan con la base conjugada del amortiguador. Esto hace que se minimice el cambio de pH, y lo mismo pasa cuando es de forma inversa. Cuando se añade una base fuerte a una disolución amortiguadora, los iones OH- van a reaccionar con el ácido débil del amortiguador. Así se evitan grandes variaciones en el pH. Ahora, ¿cómo podemos saber
la capacidad que tiene una disolución amortiguadora de mantener el pH. Esto va a depender de la concentración del ácido débil y su base conjugada, o viceversa, de la concentración de la base débil y su ácido conjugado. Entonces, el ácido débil o la base débil tiene que estar en la misma cantidad que su base conjugada o su ácido débil para que sea una disolución amortiguadora efectiva. Y entonces, mientras se cumpla esto y que tengan una concentración muy grande, va a ser un sistema de una disolución amortiguadora eficaz. Entonces, su capacidad también va a depender también del pKa del ácido débil. Entonces, el buffer o el sistema de disolución amortiguadora es más eficaz cuando el valor del pH coincide con el pKa del ácido débil, en este caso. Para conocer la efectividad de una disolución amortiguadora, se utiliza una ecuación que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación establece la relación entre el pH, el pKa del ácido débil y las concentraciones de ácido y base conjugada, que está dada por la ecuación Entonces, una vez que ya vimos las generalidades de las disoluciones amortiguadoras, vamos a ver dos específicas que actúan dentro del cuerpo humano, que son la disolución amortiguadora de bicarbonato y la disolución amortiguadora de fosfato. Primero vamos a ver el amortiguador o disolución amortiguadora de bicarbonato. Entonces, este es uno de los sistemas buffer o amortiguador más importantes del cuerpo. Esto es porque regulan el pH de la sangre y lo mantienen en el rango de aproximadamente 7.35 a 7.45 de pH. Si estos valores disminuyen o aumentan, es muy probable que se pierda la vida, debido a que el cuerpo humano no puede vivir fuera de estos rangos de pH. Entonces, lo que hace este sistema amortiguador es mantener el pH de la sangre en estos niveles, lo cual ayuda al funcionamiento adecuado de las células y de los procesos fisiológicos. Entonces, ¿cuál es la composición de este sistema? Este sistema va a estar compuesto por un ácido débil, que va a ser el ácido carbónico, y su base conjugada, que va a ser el bicarbonato. Entonces, su equilibrio principal va a ser el siguiente. Para detallar más las funciones del amortiguador de bicarbonato, vamos a mencionar dos. Entonces, imaginemos que el pH de la sangre disminuye, entonces esto hace que sea más ácida. Lo que hace el sistema amortiguador de bicarbonato es que si el cuerpo está en una situación de acidosis, o sea, de exceso de ácido en la sangre, en este caso van a aumentar los hidrógenos en la sangre. Entonces, el bicarbonato puede reaccionar con esos iones de hidrógeno, neutralizando el exceso de acidez, y de esta forma se va a formar el ácido carbónico. Después de esto, el ácido carbónico se va a descomponer en dióxido de carbono y agua. Para liberar este dióxido de carbono, pues lo único que se tiene que hacer pues es respirar, debido a que se elimina por los pulmones durante la respiración. Ahora, otra función que tiene es que cuando el pH de la sangre aumenta, es decir, cuando se vuelve más alcalina, si el pH sube, el ácido carbónico se disocia en iones hidrógeno y bicarbonato, liberando hidrógenos
para contrarrestar el aumento de pH y así equilibrar la alcalinidad. Ahora, el segundo sistema amortiguador va a ser el sistema amortiguador de fosfato. Este es otro sistema importante, ya que también ayuda a regular el pH. Sin embargo, su capacidad es menor en comparación con el sistema amortiguador de bicarbonato. Aún así es esencial para regular el pH de los líquidos intracelulares y en los riñones, es decir, la orina. La composición del sistema amortiguador va a consistir en un ácido débil que va a ser el dihidrógeno fosfato y su base conjugada que va a ser el monohidrógeno fosfato. Su equilibrio principal va a ser el siguiente. Como hicimos con el sistema amortiguador de bicarbonato, vamos a mencionar dos funciones del sistema amortiguador de fosfato. Entonces, igual cuando el pH disminuye, es decir, cuando se hace más ácido, el ion monohidrógeno fosfato va a actuar como base y va a reaccionar con los iones de hidrógeno adicionales, formando así dihidrógeno fosfato. Esto va a reducir la concentración de hidrógenos libres, ayudando a mantener el pH. Ahora, cuando el pH aumenta, es decir, se vuelve más alcalino, el dihidrógeno fosfato se va a disociar, liberando más iones hidrógeno. Esto va a hacer que se contrarreste el aumento de la alcalinidad. Este sistema, como dijimos antes, va a tener una menor capacidad que el sistema de bicarbonato, por lo que va a tener un rango de pH de eficacia de 6.8 a 7.4, lo cual hace que sea muy útil para mantener el pH dentro de las células, Ahora, si establecemos la relación con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, va a quedar de la siguiente forma.